Doctor, buenas noches, colega, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer tres temas como es el suministro, la donación y el arrendamiento. El suministro implica que una parte, el denominado el suministrante, se compromete a entregar productos o servicios a otra parte, llamada el suministrado, de manera regular y bajo condiciones previamente acordadas. El suministro pues tiene diferentes aspectos, ¿no? Tales como periodicidad. Los suministros pueden ser entregados en forma regular, por ejemplo, mensual, semanal o anual, según lo que se pacta en el contrato. Volumen, pues se especifica también la cantidad de bienes o servicios que se entregarán en cada ocasión. También el siguiente aspecto es la condición de entrega, incluye detalles sobre el lugar y la forma en que se realizan las entregas. También tenemos las obligaciones de pago, pues el suministrado se compromete a pagar por los bienes o servicios recibidos en las condiciones y plazos acordados. El suministro tiene características tales como la bilateralidad, ¿no? Implica que el contrato de suministro genera obligaciones para ambas partes. El suministrante debe entregar los bienes o servicios y el suministrado debe realizar el pago correspondiente. Complejidad. El contrato de suministro puede incluir múltiples elementos y condiciones, lo que lo hace más complejo que otros tipos de contratos. La duración de los contratos de suministro suelen tener una duración específica que puede ser temporal o indefinida, dependiendo de lo que se acuerde entre las partes. También se dice que es oneroso, pues este tipo de contrato implica que hay un costo asociado, ¿no? El suministrado debe de pagar por los bienes o servicios que recibe. Se dice que es conmutativo, pues las prestaciones de ambas partes son equivalentes, es decir, lo que el suministrante entrega tiene que tener un valor que corresponda con el pago que realiza el suministrado. Es consensual, pues, porque el contrato se forma por el acuerdo de voluntades de las partes. Eh, También se dice que es principal, pues, porque el contrato no depende de otro contrato para su existencia y su ejecución. Em, en un contrato de suministro intervienen principalmente dos partes. El suministrante, quien es la parte que se compromete a realizar la prestación periódica o continua de bienes o servicios, y no solo se limita a entregar los productos, sino que también asume la responsabilidad de llevar a cabo una serie de actividades preparatorias y organizadas, ¿no? El suministrado, pues es la parte que recibe los bienes o servicios. Su principal obligación es pagar el precio acordado a cambio de la transferencia del dominio de bienes, que pueden ser determinados o determinables. El suministrado busca satisfacer sus necesidades de producción mediante un aprovisionamiento continuo, lo que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de sus recursos. El objeto del suministro es, pues, porque se utiliza, ¿no? Para proveer bienes fungibles o consumibles, que incluyen frutas, combustibles, materiales de construcción, entre otros insumos. También existe una cláusula llamada el pacto de preferencia, donde pues esta cláusula otorga a una de las partes, ya sea el suministrante o suministrado, el derecho preferente para continuar con la relación contractual o para realizar futuras transacciones bajo condiciones previamente acordadas. Bien, vamos a entrar al tema de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato mediante el cual una de las partes, denominada arrendador, se obliga a ceder temporalmente a otra parte llamada arrendatario el uso y goce de un bien, ya sea mueble o inmueble, a cambio de un determinado precio que el arrendatario se compromete a pagar. Según el artículo 1666 del Código Civil, por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Tenemos elementos del arrendamiento. Capacidad, pues ambas partes, tanto el arrendador como arrendatario, deben tener la capacidad legal para poder celebrar el contrato. El consentimiento, pues es necesario que ambas partes den su consentimiento de manera libre y voluntaria para que el contrato sea válido. Y ello implica que no debe de haber vicios en el consentimiento como la violencia o el dolo. Objeto. El objeto del contrato del arrendamiento es el bien que se va a arrendar. Este bien puede ser mueble, como un vehículo, una casa, eh, o inmueble, ¿no? Como una propiedad o casa.
El objeto debe ser lícito y jurídicamente posible. La causa hace referencia pues al motivo o la razón por la cual se está celebrando el contrato. En caso del arrendamiento, la causa es el uso y goce del bien por una parte, por parte del arrendatario a cambio del pago de una renta. El, el precio de la renta pues, es el monto que hay que pagar al arrendador por el uso del bien arrendado. Debe ser un precio cierto y determinado, es decir, debe estar claramente establecido en el contrato. Las características del arrendamiento. Es individual. El contrato de arrendamiento se celebra entre partes específicas, arrendador y arrendatario. Es principal porque no depende de otro contrato para su existencia y para su ejecución. Es de prestación recíproca porque ambas partes pues tienen la obligación obligaciones que cumplir. El arrendador debe proporcionar el uso del bien mientras que el arrendatario debe pagar la renta acordada. Esto implica que hay un intercambio de prestaciones entre las partes. Es oneroso porque el contrato de arrendamiento implica una carga económica para el arrendatario, quien debe pagar un precio por el uso del bien. Es típicamente de tracto sucesivo. Eh, Ello quiere decir que se ejecuta a lo largo del tiempo, ya que el uso del bien se extiende durante un periodo determinado o indeterminado, y pues las obligaciones se cumplen de manera continua. También se dice que es de duración temporal, perdón, de duración determinada o indeterminada, pues el contrato establece un plazo específico o en un plazo fijo, continuado o hasta que una de las partes decida finalizarlo. Se dice también que es temporal porque el arrendamiento se caracteriza por ser un acuerdo que tiene un inicio y un fin, es decir, no es perpetuo. Es consensual, pues el contrato se forma por el simple hecho de que las partes acuerdan de manera voluntaria. Y según el artículo 1667 establece que la persona que tiene la facultad de administrar un bien puede también darlo en arrendamiento. Esto significa que si alguien es el administrador de un bien, por ejemplo, un inmueble o un vehículo, tiene la autoridad legal para arrendar ese bien a un tercero, siempre y cuando esté dentro de sus competencias como administrador. Esta disposición también lo que busca es asegurar que solo aquellos que tienen la capacidad y el derecho de gestionar un bien puedan arrendarlo, protegiendo así los intereses de los propietarios y garantizando que el arrendamiento se realice de manera legal y adecuada. El artículo 1668 también establece que no pueden tomar en arrendamiento los administradores de los bienes que gestionan y aquellas personas que están legalmente impedidas. En general, pues, no hay limitaciones sobre quién puede arrendar, siempre que tenga la capacidad en general para obligarse. Las excepciones mencionadas dependen de la relación que la persona tiene con los bienes a arrendar. Las obligaciones de las partes. La obligación del arrendador es entregar el bien arrendado, ¿no? Que implica pues que debe de proporcionar el bien en condiciones acordadas. Debe de entregar el bien también en el plazo eh, pactado y las obligaciones del arrendatario, pues este está obligado a pagar la renta acordada en el contrato en las fechas establecidas. El arrendatario debe utilizar el bien de acuerdo con la naturaleza y el propósito para el cual fue arrendado. El arrendatario tiene la responsabilidad de cuidar y mantener el bien en buen estado. Al finalizar el contrato, el arrendatario debe de devolver el bien arrendado en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste normal para el uso. Bien, pasamos al tema de donación. La donación es un contrato en el que una parte llamada donante se obliga a transferir a otra parte llamada donataria la propiedad de un bien de forma gratuita. Conforme a lo establecido en el artículo 1621 del Código Civil, se define por donación al donante, ¿no? Se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien. El objeto de este es, pues, de que se puedan donar bienes muebles en general, tales como computadoras, televisores, edificaciones, departamentos, entre otros. Así también con simple y simple. Este, pues, es un tipo de contrato de donación en el que el donante transfiere la propiedad de un bien a la donataria
sin imponerle ninguna condición, carga o restricción. La segunda clase o tipo de donación es la renumeratoria. Pues es un tipo de donación que se otorga como compensación por un servicio recibido. La donación remuneratoria implica un reconocimiento de la gratitud del donante hacia el donatario por un beneficio o servicio que este último ha proporcionado. Y finalmente tenemos la donación condicionada, pues es un tipo de donación en la que la transferencia de un bien por parte del donante al donatario está sujeta al cumplimiento de una condición específica que debe de cumplirse en el futuro. Bien, efectos jurídicos especiales de la donación. La reversión. En el contexto de que la donación se refiere a una cláusula expresa que permite pues al donante recuperar el bien donado bajo ciertas condiciones. Tenemos también la revocación, que la revocación de una donación pues es el proceso mediante el cual el donante anula o deja sin efecto la donación previamente realizada. Esto puede ocurrir cuando el donatario incurre en ciertas causales que justifiquen la revocación, como puede ser la indignidad para suceder. Tenemos la caducidad de la donación, pues esto se refiere a la extinción automática de los efectos de una donación bajo ciertas circunstancias específicas. En este contexto, pues la caducidad ocurre cuando el donatario causa intencionalmente la muerte del donante. Y pues tenemos finalmente la donación inoficiosa. Y esto pues se refiere a una limitación legal que impide que una persona realice donaciones que excedan la parte de su patrimonio que pueda disponer libremente, es decir, que no afecten los derechos de los herederos forzosos o legítimos. ¿No? Y esta figura pues se encuentra contemplada en el artículo 1629 del Código Civil, donde establece que nadie puede donar más de lo que puede disponer libremente por testamento. Y entendemos también de que la donación debe ser por escrito, verbal o por escritura pública para que sea válido. Gracias.